Hola chavales, estamos aquí en un video más, estamos aquí en el MotoGP 25 y Collision en el título. Hoy vamos a hablar sobre la carrera de sprint del Gran Premio de Australia. Antes de empezar este vídeo recomiendo que veáis el vídeo que subí hace unos días, que básicamente es el pack opening de la recompensa de Division Rivals y Food Champions en el AFC 26. Y una vez dicho esto, pues bueno, vamos a empezar haciendo el resumen de la clasificación, que ha sido bastante movidita. La Q1 en la primera tanda, la verdad es que es lo más tranquilo que hemos tenido en todo el Gran Premio, porque primero estaba Aldeguer, segundo Binder, tercero Miller, cuarto Joan Mir y quinto Johan Zarco en esta primera tanda, y a partir de ahí pues todo se volvía un poquito más loco, porque en la segunda tanda veíamos como había una caída de Savadori, que básicamente el piloto de Aprilia se fue al suelo porque tuvo que evitar el choque contra Binder, porque básicamente es un poco una acción parecida a la que vimos en Indonesia de Bezzecchi llevándose a puesto a Marc Márquez. Pues aquí básicamente lo que estaba pasando es que Savadori se iba a llevar puesto a Binder, pero para no hacerlo frenó y se fue al suelo. Hay que decir que esta acción pues estaba bajo investigación, perdonad que no sé hablar. Y luego pues básicamente en cuanto a resultados, pues primero Aldeguer, segundo Miller a 9 milésimas del español, que estos dos pilotos que acabo de mencionar pasarían a la Q2. Luego Binder a 38 milésimas de Aldeguer, cuarto Miller, quinto Johan Zarco, pero también con Johan Zarco bastante polémica, porque cuando el piloto francés iba marcando el mejor registro en el segundo sector, le molestaba a Binder y básicamente pues perdía ese vueltón que estaba haciendo, y también los comisarios pues investigaban esta acción. Luego en la Q2, en la primera tanda, veíamos una caída de Alex Márquez, que no sería la última, después de hacer la primera vuelta cronometrada donde se había colocado primero, y los primeros pilotos en bajar al 1.26 pues básicamente eran Pol Espargaró y Jack Miller. Finalmente, al acabar esta primera tanda de la Q2, pues básicamente se coloca primero Miller, segundo Aldeguer, tercero Pol Espargaró, cuarto Raúl Fernández, quinto Marini. Y aquí también se producía otra investigación entre el incidente entre Bagnaia y Bezzecchi, que básicamente Bezzecchi cuando iba en vuelta pues le molestaba el piloto de Ducati oficial Francesco Bagnaia. Luego en la segunda tanda de la Q2 pues veíamos otra caída de Alex Márquez en la vuelta, bueno, en la curva 1, que había puesto vuelta, pero es verdad que vuelta 1 no tiene sentido. Primero se colocaba Fabio Quartararo, que el piloto francés es quien consiguiera la pole dando una sorpresa espectacular. Segundo Marco Bezzecchi, tercero Jack Miller, cuarto Raúl Fernández y quinto Pedro Acosta. Luego en la carrera sprint hay que decir que en la vuelta de calentamiento veíamos como una gaviota había impactado en la moto de Bezzecchi. Bueno, vamos a empezar con el resumen de la carrera sprint, porque es lo más importante ahora. Vamos a empezar con los neumáticos escogidos, que bueno, que para los pilotos todos optan por el blando trasero, perdonad por la explicación, mientras que la mayoría escoge duro delantero, aunque hay excepciones como Fabio Quartararo, Alex Márquez, Michele Pirro, Johan Zarco y Sokian Chantra, que elegían el medio en la parte delantera. Ya sabéis que en la vuelta de formación pues hay tres sustitutos. Básicamente ya sabéis que no estaban ni los pilotos oficiales, ni Marc Márquez, ni Jorge Martín, ni Maverick Viñales. A Marc Márquez le sustituía a Michel Pirro. Luego por parte de Jorge Martín pues le sustituye Lorenzo Savadori. Y luego por Maverick está Maverick Viñales, perdonad, pues estaba Pol Espargaró. Luego hay que seguir comentando que básicamente cuando se apagaba el semáforo, pues básicamente Raúl Fernández se colocaba primero, y además salía y meteórica de Alex Márquez, que pasaba del sexto a segundo en unos pocos metros. Luego, como digo, había muchos cambios en la posición. Jack Miller y Alex Márquez han liderado durante unos metros, pero finalmente el que se colocaba primero es Raúl Fernández. Y mientras tanto el de Trackhouse comandaba la carrera, mientras que el segundo se colocaba Marco Bezzecchi. Luego Alex Márquez, Jack Miller y Pedro Acosta. Fabio Quartararo, que salía desde la pole, pues había salido tan mal que se quedaba, había caído hasta la sexta posición. Luego en la vuelta 2 veíamos una caída de Brad Binder en la curva 2, mientras que las Aprilia demostraban un dominio. Raúl Fernández metió unas 3 décimas a Marco Bezzecchi, que ya dejaba atrás a más de 7 décimas a Alex Márquez. Luego en la vuelta 3 estaba viendo una tremenda lucha entre la cuarta posición
posición porque estaba Jack Miller y Pedro Acosta pegándose, que aunque el australiano estaba cerrando todas las puertas, pues básicamente Pedro Acosta se mostraba bastante insistente. Justo detrás de ellos pues se encontraban Fabio Quartararo y Pol Espargaró. Luego en la vuelta 4 veíamos como Raúl Fernández hacía la vuelta rápida, 1 minuto 27 2 décimas, otra décima que metía Marco Bezzecchi, a quien ya le dejaba 4 décimas, por detrás Alex Márquez, que ya había caído a 1,4 del italiano de Aprilia, y mientras tanto el piloto español de Gresini pues tenía pegados a Jack Miller y Pedro Acosta. Luego en la vuelta 5 devolvía la vuelta rápida a Marco Bezzecchi, quien recortaba 1,5 décimas a Raúl Fernández en el último paso por la línea de meta, y se queda poco a poco más de 2 décimas de su compañero de estructura. Por detrás la lucha por el podio pues está entre Alex Márquez, Jack Miller y Pedro Acosta, que bueno, seguía muy apretada, pero de momento las posiciones no habían variado porque el piloto español Alex Márquez seguía tercero. Luego en la vuelta 6 veíamos como Jack Miller adelantaba a Alex Márquez, y el ídolo local pues básicamente volvía a las posiciones del podio momentáneamente, aunque el líder pues básicamente se le había devuelto el piloto español de el Gresini. Luego mucho peor va la cosa para Pecco Bagnaia, que había que decir que había caído a la 20ª posición y solo estaba por delante de Michele Pirro, que básicamente es el piloto sustituto de Marc Márquez. Por lo tanto, las dos Ducati oficiales cerraban la parrilla. Luego veíamos cómo se iba a largo Bezzecchi, quien se ve obligado a abrirse por no llevarse puesto a Raúl Fernández. El italiano caía a 1 segundo del liderato, que es un poquito, no era en la misma curva, pero lo que había pasado en la Q1 entre Savadori y Binder, lo único que Savadori se fue al suelo, y también que la de Savadori pues era la vuelta de calentamiento. Luego veíamos un 2x1 de Pedro Acosta, que básicamente el murciano se deshacía de Jack Miller y Alex Márquez en un solo adelantamiento y ya rodaba en tercera posición justo por delante. La realización ha mostrado que Marco Bezzecchi tenía una gaviota atascada en su cadena, aunque como he comentado no estaba afectando mucho, y lo de la gaviota pues pasó al principio de la carrera. Bezzecchi, después de su incidente, del error que había hecho, marcaba una vuelta estratosférica y marcaba un tiempo de 1 minuto 27 segundos 1 décima, y recortaba 6 décimas el tiempo de Raúl Fernández en un solo giro, y el italiano ya estaba a solo 2 décimas de Raúl Fernández. Luego la vuelta 9 veíamos como Raúl Fernández aguantaba la primera posición a falta de 5 vueltas para el final, aunque Marco Bezzecchi pues estaba pegado a la rueda del piloto de Trackhouse. Luego Marco Bezzecchi en la vuelta 10 adelantaba a Raúl Fernández a la curva 2 y pasaba a liderar la carrera a falta de 4 giros para el final. Se veía que el transalpino tenía un ritmo descomunal y era prácticamente misión imposible para retener al piloto con número 72. Luego Marco Bezzecchi veíamos cómo conseguía un colchón importante de ventaja respecto a Raúl Fernández, que ha rodado en 1 minuto 28 segundos, eso sí, tiene más de 3 segundos de ventaja respecto a Pedro Acosta, que el piloto murciano pues es el que ocupaba la tercera posición. Luego vamos a otro murciano, porque la vuelta 11 se caía Fermín Aldeguer, que bueno, el ganador del Gran Premio de Indonesia, se va al suelo cuando rodaba en una discreta 12ª posición, que no estaba siendo evidentemente un buen fin de semana para el piloto de Gresini. Luego Alex Márquez seguía cediendo posiciones y ve como Fabio Di Gianantonio lo adelantaba con suma facilidad, y básicamente en este momento pues el primer piloto de Ducati era el italiano del VR46, que básicamente el piloto italiano también a su vez, al adelantar a Alex Márquez, se sumaba a la batalla por la tercera posición, que estaban Pedro Acosta y Jack Miller. Luego en la última vuelta Marco Bezzecchi se encaminaba hacia una nueva victoria sprint, mientras que por detrás Pedro Acosta se aferra con toda la tercera posición y Raúl Fernández seguía cómodo rodando en la segunda posición. Luego en la bandera cuadros por victoria para Marco Bezzecchi por delante de Raúl Fernández y Pedro Acosta, que superaba por milésimas a Jack Miller y Fabio Di Gianantonio. Básicamente el que está más enfadado aquí es el señor Pecco Bagnaia, porque otra vez, igual que en el Gran Premio de Indonesia, pues básicamente no ha competido. Quinto, primero Bezzecchi, que esto lo hemos hablado, Raúl Fernández segundo, tercero Pedro Acosta, también lo hemos hablado, cuarto Jack Miller, quinto Di Gianantonio, ahora sí, sexto Jack Miller, séptimo Fabio Quartararo, octavo Marini y noveno, cerrando los puntos,
Pol Espargaró. Una vez dicho esto, pues vamos a intentar replicar la victoria del señor Marco Bezzecchi, que bueno, vamos a poner ya a Marco Bezzecchi. Aquí tenemos al piloto italiano, circuitos Phillip Island, y en vez de poner 9 vueltas, evidentemente vamos a poner 3 para que sea un poquito menos, y mientras tanto pues voy a beber un poquito de agua. Bueno, ya cargado, la verdad es que ha sido una carrera muy entretenida. Luego en la sprint pues ha habido bastante salseo. La pole Marc Márquez, que bueno, ya sabéis que no puede participar, y en su lugar pues corría Pirro, que básicamente es muy curioso que los dos últimos pilotos pues fueran los dos de la Ducati oficial, aunque hay que decir que evidentemente Pirro no cuenta tanto porque es un piloto probador y no estaba Marc Márquez, que sería el que tenía que correr en uno de sus grandes premios favoritos, bueno, de sus circuitos favoritos, como es Phillip Island. Así que bueno, vamos a intentar ganar la carrera, ya sabéis, modo arcade, porque si no nos vamos a caer 25 veces. Encima este circuito es muy complicado. Vale, aquí acabamos el primer sector. Perfecto. Aquí vamos a llegar a la curva donde se ha caído Alex Márquez básicamente en una de las vueltas de clasificación. Si no me equivoco era la de la Q2, la primera tanda, después de hacer el mejor registro en la primera vuelta cronometrada de la Q2. Vale. Ahora os voy a decir dónde básicamente se había ido largo Marco Bezzecchi en la vuelta con... O sea, cuando iba luchando con Raúl Fernández, cuando el piloto de Trackhouse iba primero, que básicamente es en esta curva bajada. Se veía que se comía el piloto español y básicamente Marco Bezzecchi se ha tenido que ir largo. Y como veis, básicamente la escapatoria, por así decirlo, está de... O sea, no es césped, sino que es asfalto, así que eso la ha salvado bastante, porque si no a lo mejor se hubiera ido al suelo. Acabamos de tirar a Marc Márquez, como ya lo hiciera el piloto italiano en la vida real en el Gran Premio de Indonesia, que como sabéis mañana en la carrera del domingo pues va a tener que hacer dos long lap debido al castigo por tirar al piloto 93 en el Gran Premio de Indonesia. Vamos a ver si podemos adelantar a Pecco Bagnaia, que se ha puesto primero. Evidentemente al ser 3 vueltas pues es una carrera muy corta, pero para que el vídeo no se haga tan largo, porque la explicación digamos de la Q1, de la clasificación en general y de luego, espérate que me he ido larguísimo, vamos a usar el rewind por favor. Pero lo que iba diciendo es seleccionar 3 vueltas porque hoy el resumen sabía que iba a ser bastante largo, sobre todo con la clasificación, porque había muchas cosas que contar. Vale, ahí se da para atrás. Bueno, también aquí es donde había molestado Bagnaia en la vida real a Marco Bezzecchi en la clasificación. Bueno, otra vez que me voy largo. Vale, esta vez no voy a usar el rewind. Ya veis que Aldeguer va segundo. Vamos a ver si podemos remontarlo. Aunque está al máximo de dificultad, al 120%, ya veis que lo tengo en modo arcade. Se acaba de caer Bagnaia en esta curva 9. Así que Aldeguer, estamos luchando contra el murciano, que es básicamente lo que se vio hace 2 semanas en la carrera sprint de Indonesia. Vale, medio segundo. A ver, esto es recortable, evidentemente. Vamos aquí a la última curva, que es importantísimo salir bien. Aquí ha tenido Aldeguer un susto en la clasificación. Bueno, como he tenido yo, prácticamente muy parecido. La verdad es que he tenido que acelerar, de dar gas. Viene otro piloto de Gresini, en este caso Alex Márquez. Vale, vamos a ver si podemos hacerlo medianamente bien. Tampoco es muy complicado porque me he ido largo en varias curvas. Vale, vamos a ver si en esta curva 2 podemos adelantar a Alex Márquez. Lo completamos el adelantamiento. Ahora vamos a por Fermín Aldeguer. Vale, lo hemos hecho medianamente bien. Vamos a la zona de la long lap, que como digo, mañana domingo va a tener que hacer 2 Marco Bezzecchi. Vale, lo hemos planteado mejor que en la vuelta anterior. Tampoco era muy complicado, como digo. Bueno, ahí me lo van a dar como traje limit, evidentemente, recortado, y encima he seguido acelerando. Bajar posición 2 vueltas. Vale, pues vamos a bajar posición. Ahí está, Fermín Aldeguer me han dado otro aviso por límite de pista. Cuidado que al final me sancionan con una long lap y aquí no me va a dar tiempo para abrir, una diferencia de 3 segundos, así que es bastante crítico. Hemos entrado en el último sector porque ya es que estábamos en la curva 10 en bajada bastante
espectacular. Cuidado que estamos volando, hemos abierto una diferencia de casi 4 décimas respecto a Fermín Aldeguer. Vamos a mantenerla, salimos a la línea de meta y vamos a ganar con Marco Bezzecchi, por lo que vamos a replicar la victoria. Como digo, en la vía real segundo ha quedado otro piloto de Aprilia, que en este caso ha sido Raúl Fernández, el piloto de Trackhouse, y bueno, ahí lo vemos en el podio. Así que bueno, lo dicho, si os ha gustado el vídeo, dale un like, sin un dislike, espero veros en el siguiente vídeo directo. Adiós.